También indicarles que está sobre la mesa la liquidación que les acabamos de dar. Me ha parecido que es bueno que todos ustedes, que todos nosotros, al fin y al cabo, conozcamos los datos, lo podía haber decretado y firmado, pero es que hay que presentarlo inmediatamente porque el día 1 tiene que estar en el Ministerio de Hacienda. Entonces, hasta fecha de ayer mismo, los servicios económicos han estado trabajando y tiene que ver con la liquidación del presupuesto y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Me parece que era un asunto que más allá de dar cuenta, aprovechando que aquí también con nosotros es el interventor y teniendo en cuenta, es decir, la importancia que esto tiene para la ejecución de la vida cotidiana de política, que él lo conociera al Pleno, incluso si hubiera lugar o algún tipo de aclaración o matización que pudiéramos en estos momentos, aún siendo dar cuenta, pudiéramos dar un conocimiento más amplio si existe alguna duda. Y comprendo que no ha habido tiempo, por eso les digo que no importará ver los datos finales, pero por empezar por algunos, es que, insisto, hay que llevarla al día 1 y hasta fecha de ayer se estaban cuadrando los números y haciendo los documentos. Entonces, no ha habido posibilidad material de comisión. Y como estábamos justamente hoy aquí en pleno, son asuntos de estricta contabilidad, es decir, que no tienen valoración política. Si acaso la valoración política es que el ayuntamiento, los concejales, realmente han hecho un esfuerzo de austeridad extraordinario y el equipo económico ha hecho, me entiende, adecuadamente el trabajo. Sí, pero que digo que estos son números, pura y simplemente, números que tenemos que poner en conocimiento ya mismo el Ministerio de Economía. Por lo tanto, voto a favor de que tratemos este asunto inicialmente de la liquidación del presupuesto del 2013 y el informe del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria para poder entrar a dar más datos. A favor de la urgencia, entiendo. A favor de votar la urgencia, obviamente, ¿no? Porque, claro, si no... Bueno, Jaime, desde luego llama la atención, ¿no?, que este tipo de documentos tan importantes pues se traigan. Está diciendo que tiene que estar el día 1, es decir, el sábado, si no me equivoco, en el Ministerio de Hacienda, y hoy estamos a 27 y este mes es de 28, es decir, que tenemos un día nada más para enviarlo. Nos hubiera gustado, aunque nosotros vamos a votar que sí a la urgencia, porque entendemos que es necesario y es prioritario para este ayuntamiento, pero luego documentos tan importantes como este, creemos que tiene que tenerlo, en este caso, el principal partido de la oposición, con mucho más detenimiento, mucha más precisión para poderlo estudiar. Sí, obviamente, es decir, estoy con usted, pero es que podía esta alcaldía haber firmado el decreto hoy mismo, claro, y luego dar cuenta en un pleno posterior, es decir, a toro pasado. Pero insisto que por eso digo que aquí, más allá de eso, está el interventor para, si ustedes así lo desean, hacer un informe aquí ya, hoy mismo, que es lo que les estoy diciendo, sobre estas cuestiones. O sea, pero vamos a deducir la urgencia y luego entrar a... don Antonio, ¿aprobaríamos la urgencia? Si me permite, para ayudar a ese voto favorable a la urgencia y en descarga del área económica, esto evidentemente no es nada nuevo, siempre se llega justo. Estoy con lo que dice el señor alcalde. En otras ocasiones hemos hecho un decreto que luego se da cuenta porque se llega justo, pero este año yo creo que tiene más justificación que nunca, porque el excelente trabajo que ya dijimos que se hizo para el pleno del miércoles pasado para buscar ese encaje de la ley en las competencias, el encaje de las facturas del día a día y demás, pues ha llevado a que no solo la oficina técnica, sino el asesoramiento de la oficina técnica, la oficina económica de intervención, sino que el asesoramiento también esté dedicado casi exclusivamente a salvar ese tema perentorio, que era mucho más importante, y hemos llegado hasta límites con la seguridad de que se iba a llegar a tiempo a cumplir con el periodo. Y ahora, cuando veamos los datos, yo creo que ha merecido la pena desde la seguridad que los datos eran buenos, ¿no? Bien, no entiendo que a favor de la urgencia. Y luego la nota de prensa. Me parece que esto es importante, es decir, y lo hago en el sentido de que desde la alcaldía, es decir, y considerando, es decir, la gran altura del debate político y de los grupos políticos que, olvidándose de las siglas y de hacer leña sobre esta famosa ley 27/2013, bueno, pues hemos acordado continuar adelante prestando, pues creo que es bueno que sepamos todos, y por eso quería informarle, y está aquí el interventor para ayudarnos en ese informe, que los resultados
de la liquidación presupuestaria y de la estabilidad financiera nos permiten ni más ni menos, señorías, que Granadilla pueda seguir ejerciendo todos los servicios que veníamos prestando al conjunto de los ciudadanos. Esto es una noticia, me parece que más importante, por lo menos en los últimos años, en las que yo he tenido, ¿me entiende?, o formado parte de la corporación. Esto creo que es importante y a la luz, y ahora entramos en los detalles. La liquidación presupuestaria, luego la Consejería de Hacienda o el propio interventor pueden informar. El resultado de la liquidación presupuestaria arroja, de 2013 estamos hablando, un resultado de positivo, remanente positivo, de 9.937,93 euros. Esto no quiere decir que mañana nos volvamos locos. Vamos a seguir en tiempos confusos con la misma austeridad y esto no hubiera sido posible, y lo tengo que decir aquí públicamente, sin la labor que todo el conjunto de la corporación, pero especialmente, sin ninguna duda, el grupo de gobierno, las concejalías, han hecho un trabajo de austeridad que, sin abandonar los servicios y aún teniendo unas cantidades desde luego reducidas al mínimo comparado con ejercicios más bollantes en los años 2000, es decir, hayamos afrontado el ejercicio económico y todavía queden 10 millones de euros que el ayuntamiento podría, en parte de ellos, destinar a continuar haciendo las políticas que venimos prestando hasta ahora. Tanto eso, y en cuanto a la estabilidad presupuestaria, que saben que es el otro requisito y fundamental, no solo hemos corregido la inestabilidad que heredamos de la corporación anterior, que lógicamente también venían periódicamente ocurriendo en algún momento, pero lo cierto es que la inestabilidad, que hoy hubiera sido dramática si continuáramos en ella, es decir, podemos decir que no solo hemos corregido aquellos casi 1 millón de euros de inestabilidad presupuestaria que teníamos en los ejercicios 2011-2012, sino que en el ejercicio del 2013, en un solo ejercicio, habiendo aprobado en aquella época el plan de ajuste, no solo hemos cumplido, sino que arroja, por tanto, una estabilidad en saldo positivo y a favor como consecuencia de esa política de austeridad, que es lo que nos permite seguir prestando los servicios a los ciudadanos de 3.364.381. Por tanto, son datos que yo creo que en Canarias son de los más importantes en estos tiempos que ocurren y es una satisfacción que podamos compartir todos, la corporación, que Granadilla, por lo tanto, está preparada. Si no nos siguen atorcando los tornillos y a la espera de que nos respondan a la gran pregunta que planteó este pleno a los gobiernos de España y de Canarias, que es que queremos seguir ayudando y prestando todos los servicios a nuestros vecinos. Si eso es positivo, la economía que tiene Granadilla permitirá que podamos seguir prestando esos servicios. Esto me parece que es una gran noticia para el conjunto de los ciudadanos, una gran noticia para el conjunto de las instituciones que acreditamos ante ellos que Granadilla es serio, es riguroso, cumple los parámetros legales y permite, por tanto, que las políticas que estamos haciendo no son de gasto superfluo y gasto porque sí, sino que prestando los servicios somos capaces de ahorrar para garantizar los servicios en el futuro. En la época que corre, me parece que es un dato tremendamente positivo, que no podemos más que estar orgullosos de la ejecución presupuestaria y de los resultados. Y esto es lo que son los números fríos, pero que el concejal de Hacienda, el propio interventor, porque, bueno, pues si quieren hacer algún tipo de preguntas, ¿qué supone esto? ¿Qué alcance tiene o cuál no tiene? Creo que es importante, aunque insisto, bastaría la mera firma de la alcaldía, pero me parece que es un dato que es bueno que sepamos todo y lo vendamos en positivo, de cualquier color, porque esto garantizará, por tanto, que en los próximos años Granadilla pueda afrontar con cierta tranquilidad el futuro, diga lo que digan las leyes, que yo creo que irán en la línea de que los ayuntamientos que puedan sigan prestando los servicios y aquel que no esté en estabilidad, obviamente, pues sí que tendrá un serio problema para prestarlo. No es el caso de Granadilla, por tanto, noticia positiva que creo que debe alegrar a todos nuestros ciudadanos, aunque estas cosas quedan lejanas, ¿verdad? Pero que yo creo que, si se lo sabemos explicar, entenderán que
que se está haciendo política con mayúsculas, políticas en serio, aún en épocas de crisis y de austeridad absoluta y de incomprensión, me atrevo ya a decir, del propio Estado respecto al papel que tienen que jugar los ayuntamientos, que son el pilar básico de la democracia. No sé, el concejal de Hacienda, si quiere... Yo no sé, yo estoy encantado porque él es un expediente del área económica, veo que usted se defiende bastante bien en el ámbito, eso es bueno, hemos mejorado, no en 3 días, como decía Zapatero, obviamente, que decía que la economía se estudiaba en 3 tardes, pero hemos mejorado, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Es una fantástica noticia. Reitera lo que hemos dicho aquí, lo que ha dicho además este portavoz una y otra vez, y es que ante esa ley tan cacareada, que no es seguramente la mejor, el Ayuntamiento de Granadilla estaba en una posición que podía defender los servicios a los ciudadanos, que podía defender todas las competencias, todas las cuestiones que hasta la fecha hemos podido desarrollar como gobierno. Esa tranquilidad que hablábamos, que a lo mejor se decía aquí de palabra y podía haber una duda de que el ayuntamiento, después de superar esos más de 900.000 euros en inestabilidad, iba a estar otra vez en estabilidad, que iba a cumplir esos principios de estabilidad económica y de sostenibilidad financiera. Yo creo que bueno, el esfuerzo de todos, evidentemente, el esfuerzo del área económica, pero el esfuerzo de todo cada uno de los concejales, de un presupuesto, entiendo, lo hablamos en su momento, a alguien le resultaba extraño la frase, ¿no?, de pedagógico, un presupuesto que nos enseñaba a todos a hacer las cosas de otra manera. Yo creo que esto es, si fuesen las notas de fin de curso, estamos todos más que aprobados, porque esa pedagogía la hemos entendido, el presupuesto nos ha ido orientando a hacer las cosas de otra manera para llegar a un fin, que es el que estaba previsto, que era que este ayuntamiento hiciese un esfuerzo importante, que es lo que también pretende esa ley, y es que, y lo entenderá todo el mundo que nos oye, que en este momento no estamos para gastar más de lo que ingresamos. Sencillamente tenemos que gastarnos, hacer lo que podemos hacer con el dinero que tenemos. ¿Qué pasa? Que cuanto más dinero tengamos, pues evidentemente mejores servicios, más servicios podemos prestar y podemos hacer cosas que otros ayuntamientos están ya pensando que no son tan necesarias, que a lo mejor se pueden dejar de lado, que a lo mejor, pues bueno, con eso podemos ir escapando y no es tan importante. Pues bueno, la buena noticia del miércoles pasado y del jueves de hoy es que el ayuntamiento con estos números va a ser capaz de prestar a los ciudadanos todos esos servicios que venimos prestando y que no se note en la ciudadanía determinadas cuestiones que tienen que ver con la crisis. Y esto lo hacemos, como venimos demostrando, con unos servicios sociales potentísimos, seguramente de los más potentes de las islas, con una inversión creo que razonable. No es la que quisiéramos, pero sí razonable, y nos permitirá además incrementar parte de esa inversión en el año 2014, que se nos antoja un año importante para empujar en lo posible por el tema de la creación de empleo. Con lo cual yo creo que esa estabilidad económica, ese remanente de tesorería cercano a los 10 millones de euros en un año como en el 2013, creo que estoy de acuerdo, una magnífica noticia. Y nada, satisfacción por todos lados, pero sobre todo insistir en que este año 2014, pues evidentemente esa línea, con ese presupuesto que vendrá en breve, en 2 o 3 semanas, que seguramente será incluso un mejor presupuesto que el 2013, pues la línea de trabajo de los concejales sea similar para que podamos estar aprobados a final de año y tener unos resultados pues similares a los que tenemos en el día de hoy. Muchas gracias, don Esteban. Me toca a mí dirigir a los pupilos para que aprobemos de nuevo el 2014, pero seguro que va a ser así, porque vamos, ya tenemos los concejales, no nosotros, tantos tienen el tranquillo cogido y van a estirar el euro hasta donde puedan. Don José Domingo, o en fin, no sé si alguien quiere preguntar o tener dudas. Desde luego con el informe no podríamos preguntar mucho, pero lo que no vamos a hacer es en una sesión plenaria, donde se trae este punto por urgencia, pues empezar a debatir sobre el contenido que no hemos podido estudiar. Desde luego eso es una cosa lógica y que ya nosotros hablaremos con el interventor o con el correspondiente político que nos pueda dar la información necesaria. Bueno, nosotros no compartimos ese municipio ideal en el que usted vive, en el que está de moda, en el que esto es una escuela y hay que hacer las cosas pedagógicamente para que la gente aprenda. Desde luego que no, don Jaime, porque usted habla de austeridad, que estaría muy bien que se aplique la austeridad en época de crisis, pero cuando se aplica la austeridad a los servicios, también a los que dirigen esos servicios. Y ustedes no lo han hecho. Ustedes se gastan 842.000 euros en sus sueldos al año y después nos viene aquí a hablar de que ha habido austeridad
en los servicios, por supuesto, pero es que se han recortado las asignaciones a cada una de las áreas, pero no en órganos de gobierno. Y lo que nosotros no entendemos, y eso siempre lo hemos manifestado por parte de Coalición Canaria, que además la ley ahora sí que entra en eso, ¿no? La ley 27/2013 de 27 de diciembre, ¿no? De racionalización y sostenibilidad. Bueno, en el que se establece para los municipios las asignaciones, que nosotros eso de la ley sí que nos parece bien, porque lo que no puede ser es que un político llegue a una administración y se ponga el sueldo que ellos quieran. Y eso nosotros sí que creemos que tiene que estar estipulado. Usted hablaba de 10 millones, ¿no? Es lo que la cifra, ¿verdad? De remanente. Bueno, eso lo que quiere decir es que hay obras que no se han ejecutado, que hay servicios que no se han prestado. Porque ha quedado ese remanente, ¿no? Porque no se ha llevado a la ejecución. Y lo que sí me gustaría preguntarle, si lo hubiéramos podido discutir en comisión, quizás hubiéramos resuelto todas esas dudas que tenemos. Sí que nos gustaría preguntarle también al interventor, según esta ley, establece que aquellos reparos que se realicen por parte de la intervención se tienen que traer al Pleno. Entonces sí que nos gustaría saber cuándo va a comenzar a realizarse ese tipo de iniciativas. No, yo sé que en este no hay reparo, eso sí que lo sé, pero me refiero que la ley establece que cuando existan reparos por parte de intervención y el alcalde pues decida tramitarlos, anularlos en este caso, se tienen que traer al pleno para que tenga conocimiento toda la corporación de lo que se está realizando por parte de la intervención y por parte del ayuntamiento. En ese caso, nosotros desde luego no vamos, no sé si al final esto es dar cuenta o es dar cuenta, no va a haber votación, ¿no? En el conjunto del debate, porque son números que, insisto, que la alcaldía podía haber aprobado por sí solo, pero me parece que, teniendo en cuenta que además que hay que mandarlos a Madrid, que lo conociéramos todos, que no se enteraran ustedes por una nota de prensa, que al final le corresponde al alcalde, una competencia. Bueno, en definitiva lo que nosotros queremos expresar es que es lógico que se tengan estos números cuando los presupuestos han decrecido en el tema de las obras, en el tema de las asignaciones a cada una de las áreas, y al final que no se lleven a cabo al 100%. Es que es lógico que se cumpla, es que si no, si encima aquí que no se están haciendo obras, que no se están realizando algunos servicios, que encima se le están cobrando a muchas personas por lo que antes era gratuito, que encima aquí es fuera negativo la liquidación del presupuesto. Bueno, no sé si... Bueno, diferencia con usted, es decir, estamos de acuerdo. Si la ley debe asignar, lo hemos pedido siempre, y Dios nos libre. Los socialistas siempre hemos dicho que debe estar regulada la función pública. Tal es así, fíjese usted, que es que cumplimos la ley 27. Si Granadilla no se va a mover de respecto a cargos públicos, a sueldos y demás, con respecto a la situación vigente, porque siempre hemos sido adecuados y austeros. Otra discusión distinta es si el sueldo de los políticos debe ser 500 euros, 1000 o 300. No son precisamente ustedes los que tampoco deben darnos ejemplos. Es decir, quiero decir que estamos ajustados a la ley. Ya hay una ley, ya estamos ajustados a la ley. Bueno, y ahora, los reparos, sobre todo decirles que en eso lo compartimos. Y efectivamente, creo que en la austeridad, creo que ha habido, hemos renunciado a pagas extras sin que la ley lo exigiera, en apoyo a los trabajadores y como signo de austeridad, pero vamos, esto es un debate inacabable. Es decir, si son 1.500, porque son 1.500, si son 800, porque son 800. Comprenderá que es un debate que no vamos a resolver nosotros aquí. Cada uno es consciente de si trabaja lo adecuado a la asignación que percibe, y esto es la labor de su control, no un debate sobre cuál debería ser el sueldo. Insisto, la ley, los primeros datos que tenemos respecto a la ley no van a modificar de manera, clara o perceptible lo que actualmente se está ejerciendo. El número de concejales va a ser el número de concejales, el número de liberados lo cumplimos escrupulosamente, estamos en las asignaciones que otorga la propia ley y, por lo tanto, sobre esto, que además que va a venir también a pleno, pues podremos seguir hablando. Y después decirle que no es exactamente eso, don José Domingo, pero no por nada, sino se ve que la técnica presupuestaria, en fin, don Esteban, que por según dice es el experto en esto, claro, debe explicárselo, ¿no? Pero vamos, fíjate, hasta yo lo comprendo, aunque solo sea porque he hecho cientos de presupuestos que tenga que ver con presupuestos y capacidades presupuestarias, y lógicamente tengo que saber qué estoy firmando, ¿no? Es decir, pero que no es porque se haya dejado de hacer las obras, no. Eso no tiene nada que ver que se hayan de hacer las obras, y por tanto resulta, de todas maneras, si el interventor así lo desea, pues puede informar. Y respecto a los reparos,
siempre han venido los reparos. Lo que dice la ley ahora es que tienen que venir aparte y de manera, digamos, muy clara, en una hoja, 413, no sé cuánto, al Pleno. Pero los reparos, cada vez que hay reparos de intervención, si los hubiera, que afortunadamente hay muy pocos, es decir, han venido. O sea, que no es que hayan que venir. Lo que pasa es que ahora vienen ya todos relacionados en una hoja aparte, para una identificación inmediata. Es la única diferencia. O sea, simplemente por explicar un poco, que me parece que hay una confusión en eso. No sé si don Antonio quiere manifestar algo. Sí, yo no, lamentar no tener disponibilidad de tiempo para un poco mirar algunas cifras y demás, ¿no? Pero en principio yo creo que esto guarda relación con todo el expediente del pleno anterior del tema de las competencias, en el sentido de certificar si cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿no? Que veo que efectivamente el interventor es el que tiene la capacidad para certificar el cumplimiento de estos objetivos. Mi pregunta es si hay alguna entidad superior que evalúe o no la evaluación del interventor. Haciendo, no obstante, si lo desea puede hablar el interventor, vamos, claro. Sí, buenos días. Una vez practicada la liquidación, todos estos datos se tienen que remitir al Ministerio a través de la plataforma que abrirá el Ministerio, y son ellos los que tienen que verificar el cumplimiento de esta estabilidad y la liquidación en sí misma. Creo que aquí se comentó ya la semana pasada, en el anterior pleno, que a raíz de la Ley 27/2013 el Ministerio ha dicho que en marzo sacará una lista de aquellos ayuntamientos que incumplan con la normativa. Y para ese listado utilizarán evidentemente la liquidación de este presupuesto y el informe de estabilidad presupuestaria. Son ellos los que tendrán que verificar los datos que nosotros les vamos a remitir. Bueno, entiendo un poco también la urgencia en el sentido de el tema pendiente que está de los acuerdos tomados en el pleno extraordinario último, en el sentido de si el Ayuntamiento de Granadilla cumple o no estos objetivos, para posteriormente ver si puede asumir las competencias aquellas que no son propias y demás, ¿no? Por lo tanto, en estas circunstancias no tengo nada más que decir y... Gracias, Antonio. Señor no sé si... alcalde. No, para que después remate don Esteban. Bueno, quizá comenzar con una matización, lo digo porque, digamos, la información sea lo más exacta posible y ajustada al marco legal que tenemos actualmente, ¿no? Es decir, bien, este es uno de los elementos que se planteaba como condición sine qua non en la ley, que es el de tener la estabilidad presupuestaria. Hay que tener en cuenta también, digo, porque tengamos todos claro lo que dice la ley, es decir, para que se aplicaran una serie de disposiciones transitorias que están en la ley, que permiten que, por ejemplo, en servicios sociales, bueno, pues no se aplique la ley en todo su rigor, hasta creo que es el año 2015, bien, había que cumplir este objetivo. Estamos cumpliendo este objetivo. Ojo, porque después veremos cuál va a ser la aplicación de la ley en el año 2015, cuando estas transitorias pierdan su vigencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, prudencia. Obviamente, esta estabilidad presupuestaria nos permite, por una parte, acogernos a esas disposiciones transitorias, con lo cual hay una serie de servicios amparados por esas disposiciones que van a seguir en vigor, señaladamente cuestiones relativas a asuntos sociales, por lo menos hasta el momento, insisto en que la ley entre en vigor plenamente. Por otra parte, nos permite solicitar competencias delegadas, competencias de las que considere impropias la ley, porque también es una condición sine qua non el cumplir con la estabilidad presupuestaria. Y bueno, y entonces vamos, digamos, actualmente, por el acuerdo que aprobamos la semana pasada, estamos trabajando la misma situación, podemos prestar los mismos servicios, pero vamos a esperar también. O sea, yo creo que hay que ser un poco prudente, ¿no? Hay que ser prudente para ver qué nos responde el Ministerio de Hacienda, vamos a ser prudentes también para ver qué nos responde el Gobierno de Canarias, cómo se va a hacer la implementación de la ley en el sentido de delegación de competencia, dotación presupuestaria para la misma, porque también eso dice la ley, no solo te la tienen que delegar, te la tienen que dotar presupuestariamente. Y vamos a ser prudentes también con la aplicación de la ley una vez
se levanten estas transitorias, ¿no? Lo digo porque es importante que los vecinos, digamos, sepan, ¿no?, exactamente cuál es la situación. Yo creo que, bueno, aquí está el interventor y señor secretario, si me corrigen si me equivoco, pero creo que ha sido exacto lo que yo estoy diciendo con respecto a lo que es la aplicación de la ley. Vale. En ese sentido, el dato que se trae al Pleno es muy bueno. O sea, hubiera sido desastroso, nefasto, que hubiéramos traído una liquidación presupuestaria donde se arrojara el dato de que estamos en inestabilidad, porque eso hubiera supuesto que desde ese mismo momento competencias que ahora estamos desarrollando, insisto, que afectan directamente a los ciudadanos, por ejemplo, temas de asuntos sociales o competencias que ahora estamos solicitando, no lo podríamos haber hecho. No lo podríamos haber hecho. Y eso hubiera tenido un reflejo inmediato en la ciudadanía e inmediato en los servicios que le estamos prestando a la ciudadanía. Por lo tanto, yo entiendo que todos los grupos políticos tenemos que felicitarnos de que este sea el resultado de la liquidación presupuestaria. Esto es un dato muy bueno, muy bueno. Y que, insisto, y los principales beneficiados son los ciudadanos. Porque si estuviéramos en inestabilidad, hay una serie de servicios que ya no podríamos prestar. Entonces, don José Domingo, yo insisto, aunque a usted el dato pues le parece, no sé, negativo, parece que le enfada, no, es un dato muy positivo, es un dato que nos permite seguir prestando los servicios a los ciudadanos que estamos prestando hasta ahora. Y sobre todo los servicios más relacionados con las personas que están en exclusión social o que están más desfavorecidas. Esto es muy importante, es muy importante. Decir que evidentemente, yo lo repito siempre, aquí hay dos, digamos, elementos importantes que hay que resaltar a la hora de, por ejemplo, poder traer un resultado como este. Un trabajo que hace la Oficina Económica, fundamentalmente, que es un trabajo de previsión de ingresos. Y ese trabajo está bien hecho, está tan bien hecho que además mejoramos ese resultado. Y por eso traemos este remanente de tesorería, es decir, estamos siendo realistas cuando hacemos la previsión de ingresos y esto nos permite tener este resultado. Pero por otra parte también hay un componente importante que es ajustarnos a la autorización del gasto que tenemos en el presupuesto. Y en ese sentido, las áreas se están ajustando a esa autorización de gasto. Y por eso, insisto, eso es un trabajo, digamos, desarrollado positivamente por todas las áreas del ayuntamiento. Yo creo que independientemente que traigamos este resultado favorable al Pleno, yo se lo manifestaba en reunión con el señor alcalde hace un par de horas, decía, bueno, y por supuesto vamos a seguir con la política de prudencia, ¿no? Hay que seguir con la política de prudencia, independientemente que estemos en esta situación favorable. ¿Por qué? Porque tenemos que consolidar no solamente que tengamos estabilidad presupuestaria ahora, sino que la sigamos teniendo en el futuro. Y yo creo que, por lo tanto, tenemos que seguir siendo prudentes en lo económico. Y me consta que ahí el área económica está haciendo una buena labor. Decir que no comparto, cuando se habla de que se trae este resultado porque hay una merma con respecto a los servicios a los ciudadanos, no lo comparto en absoluto. Porque es que ahí están los datos y podemos comparar documentos presupuestarios de que, por ejemplo, partidas destinadas a asuntos sociales han aumentado. Partidas destinadas a ayudas al estudio, por ejemplo, que yo también, déjeme concluir, por favor, se lo agradezco. Partidas destinadas a ayudas al estudio, que yo también resalto siempre, oiga, esto es una política social. Se han aumentado también, estando en situación de crisis, estando en situación de inestabilidad, y aún así, ocupándonos de los más desfavorecidos, ocupándonos de las partidas que son más sensibles para la ciudadanía, traemos un resultado positivo a este Pleno. Esto hay que remarcarlo, y además incluso tomando una decisión como ha sido una merma de ingresos que es la reducción del IBI. Bueno, esto también ha sido digamos asumido, y vamos a traer un documento presupuestario que aún con esa merma de ingresos va a cumplir con ese objetivo de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, insisto, esto no se ha hecho a costa ni de sablar el bolsillo de los ciudadanos, ni mucho menos, ni tampoco a costa de las políticas sociales, las cuales se han reforzado. Y cuando hablo de políticas sociales, hablo de políticas sociales en sentido amplio. No solamente, por ejemplo, las que desarrollan asuntos sociales, sino también, por ejemplo, las que desarrolla educación. Por otra parte, ¿se ha menguado en partidas? Por supuesto que hay partidas que han descendido. Yo pongo el ejemplo, concejal de comunicación. La partida en comunicación, con respecto a documentos presupuestarios de la anterior etapa, es inferior.
se destina menos dinero, por ejemplo, a publicidad. Parece lógico, ¿no? En una situación de crisis. O, por ejemplo, el gasto en festejos es inferior también. Insisto, ahí es donde se hace austeridad, es decir, no es, vuelvo a repetir, no es a costa de los servicios sociales de los ciudadanos. Con respecto a los reparos, veo como a don José Domingo con muchas ganas, ¿no?, de que vengan reparos a pleno. Justamente no vienen reparos a pleno porque las cosas se están haciendo bien desde el punto de vista jurídico, y esto es lo que avalan los informes tanto del señor secretario como del señor interventor, que dice, oiga, las cosas se están haciendo bien, se están haciendo ajustadas a la legalidad y por lo tanto no hay reparos, y yo creo que esa tiene que ser también la línea en que debemos seguir, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo insisto, yo creo que hay que felicitarnos por estos datos y estar contentos, no estar, digamos, cabreados. Perdóneme que se lo diga, don José Domingo. Bueno, le cedo la palabra a don Esteban, que si vamos a ahondar en algún detalle técnico, simplemente porque... aclarar, yo sé que y ofrecer, yo sé que José Domingo no es amigo de venir a mi despacho a poner cosas sobre la mesa y hablarlos, pero sí es cierto que se le ha ofrecido más de una vez el asesoramiento del área económica, que es cierto que bueno, no me considero ningún experto, pero creo que sí puede ser de justicia, no sé si está usted conmigo, don señor alcalde, que si el hecho de que el convenio laboral sea gracias al trabajo de la concejala de personal y el hecho de que las obras y los servicios sean gracias a los concejales, pues yo tenga, aunque sea un poquito, si me permite, que ver con que, aunque sea con la coordinación de un magnífico equipo de técnicos y administrativos en el área económica, que tenga al menos algo que ver. En cuanto al resumen, don José Domingo, que hace así un poco rápido de estos resultados, yo creo que a veces en política no todo vale, ¿no? O sea, estos resultados se parecen muchísimo a los que han habido en los años atrás, en los que usted y yo compartíamos gobierno y donde teníamos también excelentes resultados en cuanto a la tesorería, y que no tienen que ver tampoco con que dejáramos cosas por hacer, tienen que ver con que siempre quedan cosas por hacer a final de año para el año siguiente, pero es que en el año siguiente tienes que hacer cosas que no están previstas en el presupuesto porque lo incorporas en el presupuesto. Tiene mucho que ver con algo que duele pero que es necesario, que es recaudar bien, tiene muchísimo que ver, y tiene que ver con hacer un presupuesto. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, creo que lo más que tiene que ver con hacer un buen presupuesto y sobre todo con luego poder superar los ingresos que se prevén en ese presupuesto. Tiene mucho que ver con eso y evidentemente no tiene nada que ver con que, creo que lo que hacía referencia, que se haya decidido, creo que de manera acertada, que muchos servicios, pequeños servicios de actividades, pues se paguen 10 euros, 20 euros, porque si los 10 millones de euros tienen que ver con esos pagos de los ciudadanos a determinadas actividades, que lo hacemos más por organización, porque la gente no falle, porque piense que las cosas que valen 150 euros pagando 10 euros, a lo mejor pues se lo toma más en serio la asistencia o su participación. Yo creo que los 10 millones tienen poco que ver con eso, y dentro de esa matización que hacía don Nicolás de ser prudente, yo creo que nadie nos puede quitar el hecho de la satisfacción que decía don Antonio Cabrera de cumplir, de confirmar hoy que cumplimos lo que dijimos el miércoles pasado que iba a pasar, aunque sea en el último día, pero estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, y también la satisfacción de que este ayuntamiento, esté quien esté o esté gobernando quien esté, ha tenido la capacidad en épocas de crisis de seguir manteniendo, pues bueno, pues estos remanentes que en años de crisis pues es muy complicado, con estabilidad un poquito al límite como el año pasado, con menos o más, pero yo creo que una satisfacción que puede ser nuestra o no, pero que de alguna forma tenemos que hacerla, trasladársela a los ciudadanos, a los vecinos que están viendo, de que aquí pues no se están haciendo locuras, que la cosa, que los números salen, igual que están saliendo en otros sitios, pero que aquí los números salen y que los resultados estos, pues yo creo que son, dentro del ámbito en el que estamos, muy buenos. Yo no presumiría nunca tampoco de un remanente exagerado, demasiado grande, porque eso significaría que algún desajuste estamos haciendo pues en la redacción del presupuesto o luego durante el año, pero yo creo que estos números que vienen en una línea de años anteriores, yo creo que para estar satisfechos, y así se lo traslado.